Bueno, estamos con Ana, donde prepararon un guiso, ¿no? Para todas las personas que se están haciendo presentes y que puedan pasar este frío. Sí, estuvimos ahí a la tarde trabajando con Liliana, que nos dirigía, del comedor Vergel. Estuvimos toda la tarde preparando. ¿Para cuántas porciones hicieron más o menos? No, la verdad es que eso no pregunté. Liliana sabe, porque ella es la que sabe de promoción. Pero sí son muchas. Son muchas, sí, son 3 ollas grandes. Bien, se van a quedar acá hasta las 12 porque después hay también números musicales, todo, ¿no? Sí, se van a acercar compañeras a muchas gracias. Bien, bueno, acá estamos, San Martín y Belgrano, donde se está repartiendo este guiso. Ahí podemos ver.